Hola, Bueno, ingeniero, buenas tardes, ¿cómo están? bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, bien, nomás, mejor que ayer. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, a ver. Ayer estuvimos viendo un problema, ahí nomás se cortó nuestro tiempo. Si este es el ejemplo, me dicen, por favor, sí, ¿no? Lo agrandamos, ya. Es un cable recto que transporta una corriente, pero una corriente que varía con el tiempo de este modo. Esta corriente variable con el tiempo genera alrededor del cable un campo magnético variable, saliendo por aquí, entrando por acá. Hemos calculado, o hemos señalado el campo variable, B igual, con la ley de Ampère, mu 0 por I sobre 2 pi R, donde R es la distancia del cable al punto. Entonces, hemos tomado en consideración un segmento, ya que el campo es variable, el flujo debe ser variable, un segmento de diferencial de área para esta espiral rectangular de tamaño de A, lados de X de Y, pero como este lado no cambia, esta altura no cambia, entonces y vale B por esta anchura de X. El área entonces B por dx. Se ha calculado para el tipo de campo, como la distancia R en realidad aquí es si el cable está sobre el eje Y, este lado está especificado, descrito por el eje X, por la variable X. Entonces, de aquí hasta aquí hay la distancia X, el campo tiene esta expresión, mu 0 por I, 2pi x. Calculamos el flujo vía integración. El flujo no se integra respecto al área, que son coordenadas espaciales. Entonces, respecto a X lo integramos, el resultado salió mu 0 por I B 2 sobre 2pi y la integral vale 1,099, toda esta integral, ¿no? El logaritmo es aquí, ¿ya? Um, Hasta ahí hemos hallado el flujo para campo variable, dejándolo en función de la variable cociente, que no es función de las coordenadas, sino del tiempo. Entonces, de ese modo, el flujo es función del tiempo mediante el cambio que tiene la corriente del tiempo. Eh, Ahora, para la fuerza electromotriz inducida, aplicamos Faraday, donde la fuerza electromotriz es la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Mu cero es una constante, B también, y todo esto es una constante, excepto la corriente, que es variable con el tiempo, entonces lo derivamos respecto al tiempo. ¿No? Seguidamente, esa derivada respecto al tiempo, ¿cuánto es? 4 es una constante, 11t, su derivada es 11 menos 2,5 por 2 es 5, 5t. 11 menos 5t. 11 menos 5t es la derivada. Y finalmente, como piden en t igual a 2, reemplazamos t por 2 y el resultado es 0,22 por 10 a la menos 7 voltios. Ya que mu sub 0 se ha reemplazado por 4pi por 10 a la menos 7, b, que es 0,10 metros. Y bueno, el resto está ahí. ¿Ya? Eso es para el inciso A. Para el inciso B piden cuánto vale la corriente sobre la espira. Los voltios generales con Faraday y la corriente inducida por Ohm.
la diferencia potencial que se genera en la espira, estos voltios, sobre la resistencia, que el enunciado mismo lo dice, 0,3 ohmios. El reemplazado me da 7,73,33 nanoamperes, o sea, por 10 a la menos 9 amperes. Si quieren también pueden dejarlo con decimales o en notación científica, eso es lo mismo. ¿Ya? El inciso C, la corriente sobre el sentido de la corriente inducida. ¿En qué sentido circula? ¿En el sentido reloj o contrarreloj? Para eso aplicamos la ley de Lenz, ¿no? Ahí me parece que quedamos ayer. Lo que hay que averiguar es cómo está cambiando el flujo magnético. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Recuerden que la derivada mide justamente el cambio. ¿Sí? La esencia de la derivada es el medio por el que medimos el cambio. Entonces, mira, la derivada del flujo es la derivada de la corriente, todo esto es constante, excepto Y, que cambia con el tiempo. Su derivada es 11 menos 5t. Si hemos reemplazado t con 2, observen, es 11 menos 5 por 2, 10. 11 menos 10, eso es 1. Es positivo. Por eso decimos aquí que el flujo magnético está, como el cambio del flujo magnético es positivo, está aumentando. Quiere decir, si el flujo magnético está aumentando, en ese instante por lo menos, el campo inducido debe ser opuesto. El campo, miren, que genera la fuerza electromotriz está entrando a la pizarra, pero como el flujo está aumentando, el campo generado por la corriente inducida debe ser opuesto, porque el flujo está aumentando, y si está entrando opuesto quiere decir que está saliendo. ¿Ya? Debe estar saliendo. Y apliquen de nuevo su regla mano derecha. Por ejemplo, para este cable, la posibilidad es de que circule la corriente hacia arriba. Entonces, por aquí el campo sale, por aquí hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la derecha. Si no, daría en un sentido contrario. Esa es la forma en que se trabaja muy fluidamente, de manera sencilla, es decir, aplicando por separado la ley de Faraday, también Ohm para la corriente y finalmente Lenz para el sentido de la corriente. Debe haber algunos autores que trabajan directamente con la ley de Faraday-Lenz. No he encontrado o no he logrado practicar de esa forma, así que como les decía ayer o la otra clase, les estoy indicando como a mí me sale claro, como sé trabajar, digamos, ¿ya? Por separado. Eso en cuanto a los problemas de aplicación de cómo se resuelven problemas con la ley de Faraday-Lenz. Sus dudas, que debe haber muchos en esta parte. Me imagino que quizás por ahora parece no haber, pero lo tiene que haber. Me consultan más vía WhatsApp o en las clases pidiendo un paréntesis porque esta parte con mucho trabajo se supera. Es muy delicado el aplicar la ley de Lenz. Por ejemplo, para t igual a 3, digamos. En t igual a 3, 11 menos 5 por 3 va a ser 11 menos 15. El cambio de flujo magnético se vuelve negativo en ese momento. Y si se vuelve negativo, el flujo está disminuyendo, se disminuye, hay que reforzar.
Este campo tiene que ser entrando, reforzando este campo y la corriente circulará en el sentido contrario del reloj. ¿Ya? Entonces, todo eso va, y ustedes me dirán para complicar más, y si es igual a cero, por ejemplo, si esta cantidad es 5 por 1,2 sería, ¿no? No, 2,2. Entonces, para 2,2 sale 11 menos 11, el 0. Hay que ver, en este caso, como máximos y mínimos, ¿no? Si tiende a un máximo o tiende a un mínimo. Eso con la segunda derivada o la tercera derivada, ¿no sé? Todas resuelven así. ¿Ya? Es decir, si está bajando de un máximo o está subiendo hacia un máximo, debe ser un punto de inflexión en todo caso. ¿Ya? Bien. Si no tienen consultas, pasaría al siguiente punto. ¿Qué les parece estos 3 ejemplos que hemos resuelto o que hemos analizado la solución de estos 3 problemas? Es poco, ¿no? Pero algo es algo. Bien. Entonces pasamos ya. Sí, bueno, la IAPA, problema de IAPA entonces, ¿ya? Una bobina rectangular de lados A y B. Esta bobina rectangular de lados A y B, ¿sí? De n vueltas puede ser n entero, ¿no? 5, 20, 100, entero, y una resistencia total R. Todo está en forma algebraica. Se mueve con una velocidad v constante en el interior de un campo magnético uniforme B. Este es el campo uniforme. En su interior entonces mueve esta espiral rectangular con una velocidad hacia la derecha. La bobina abandona el campo magnético. Como en esta posición, está emergiendo, está abandonando, está dejando el campo magnético. Pregunta, ¿qué fuerza actúa sobre la bobina? Entonces, lo mismo, encontramos el área diferencial. ¿Por qué dirán el área diferencial? Hay partes como esta de la espira donde no hay campo y hay partes donde todavía está atravesado por el campo. Aquí en esta parte hay flujo, pero en esta parte no la hay. ¿Sí? Entonces es preferible tomar una diferencial de área. ¿Cuánto va a ser? Este lado por ejemplo, esta variable x está por demás, por favor. Este es... ya. Miren, el tamaño de la espira que está dentro del campo se lo ha llamado x. Este lado por este lado. Solamente esa parte está bañado por el campo. Entonces, será, esta diferencia será de x, b por dx. Diferencial de flujo, entonces, para el número total de vueltas, el campo es por dA. N total de vueltas, B, el campo, y el área B por dx. Tenemos entonces la diferencial de flujo, y luego aplicamos la ley de Faraday para la fuerza electromotriz inducida. La derivada de esta cantidad, derivada del flujo respecto al tiempo, N constante, Phi constante, B constante, dx de t es la velocidad. Esa es la fuerza electromotriz que se induce sobre esta bobina rectangular. La corriente inducida por la ley de Ohm
la corriente es la fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia. Ya está. Ahora, aplicamos la ley de Lenz. ¿El flujo aumenta o disminuye? Cada vez el área atravesada por el campo es menos, cada vez menos. Sí, entonces este va aumentando, en cambio este se va reduciendo. Entonces aplicamos la ley de Lenz. El campo magnético generado por la corriente inducida debe entonces estar disminuyendo. Debe ser, como decimos acá, debe ser reforzando el campo externo. Es decir, debe coincidir con el mismo sentido que el campo en cuyo interior nos estamos moviendo. Y para que esto ocurra, apliquen también regla mano derecha, la corriente debe circular en el sentido reloj. Esta es la corriente inducida con E minúscula, bueno, se me fue la I mayúscula, en el sentido reloj. Resuelto en qué sentido circula la corriente, ahora sí aplicamos para calcular la fuerza magnética. Recuerden que la fuerza magnética es para esta parte, por ejemplo, es esta longitud por la corriente y por el campo, pero por aquí no hay campo, ya está fuera del campo. Por el segmento tampoco. Entonces calcularíamos sobre este segmento. Da una fuerza, a ver, la corriente hacia la derecha, el pulgar hacia adentro, el dedo mayor hacia adentro, el pulgar me dice una fuerza magnética aquí, hacia arriba y aquí también hacia abajo. Entonces, esta fuerza con esta se cancelan. La única fuerza neta que queda es esta fuerza para este lado que está dentro del campo hacia la izquierda. Sí, es la única fuerza. Por tanto, calculamos esa fuerza sobre el segmento que es B, número de vueltas, claro, B, por la corriente que circula I y por el campo, ¿no es cierto? Ese es el lado, la corriente por el campo. Esa es la fuerza magnética. ¿Ya? Y aplicando regla mano derecha, estamos viendo que la fuerza es horizontal hacia la izquierda. Esa es la fuerza total. En resumen, si una esfera se mueve abandonando un campo, va a aparecer una fuerza que no quiere, que uno le jala hacia adentro. Entonces, para que siga moviéndose con una velocidad constante, hay que jalar entonces hacia afuera para compensar, para vencer esta fuerza. Y al revés también funciona de la misma manera. Si usted quiere introducir esta esfera hacia adentro, igual va a aparecer una fuerza, pero en sentido contrario, ¿no? Tampoco va a querer introducirse esta esfera dentro del campo. El campo se va a resistir. Resiste si quiere sacarlo y también resiste si quiere introducir una esfera dentro del campo. Tiene ese carácter el campo o la fuerza magnética dentro de campos uniformes, ¿no? Con el caso de esferas que abandonan total o parcialmente. ¿Sí? Sin la ley de Lenz no podría decir, bueno, quizás podría calcular cuánto va la fuerza, pero no podría decir si es a la izquierda o a la derecha. Bueno, una de ellas será, digamos, a la moneda, no tiene sentido, no vale. ¿Ya? Ese comentario que le hacía, ¿no? Para extraer, entonces, debe aplicar una fuerza igual o opuesta a la fuerza, a esta fuerza magnética. ¿Ya? Este de 8,4, la autoinductancia o la inductancia en sí misma, es uno de los puntos más novedosos, digamos, en cuanto a su presentación.
tiene el concepto de los términos, del prefijo que se usa para cualquier acción de auto. Por ejemplo, ¿qué es un autómata? El que hace mecánicamente, ¿no es cierto? Sin pensar una cosa. Pero funciona automáticamente, ¿ya? Un robot tiene ese carácter, se lo programa y opera automáticamente, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos automóvil? ¿Por qué no móvil nomás? Porque el automóvil tiene la posibilidad de aplicar él mismo la fuerza para moverse, ¿no es cierto? El auto solito, bueno, por el efecto del motor y la tracción que ocasiona las llantas con el piso, con el suelo, logra entonces desplazarnos. Es un auto que se mueve a sí mismo. De ahí viene su nombre automóvil. Porque nosotros en la adolescencia hemos sufrido mucho. Adolescencia viene de que es una época en donde psicológicamente se sufre, se adolece, adolescente. Pero ¿cuál es el problema de la adolescencia? Dependencia total. Quieres hacer tu vida como quieras, como quisieras, pero no estás bajo la tutela de los padres. Hay muchos jóvenes que incluso que en esa edad abandonan su hogar porque ya no resisten tanta dependencia, ¿no? Toda la acción de los adolescentes es controlada por los padres, porque es una edad difícil, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se desvían hacia el alcoholismo, hacia la drogadicción, etcétera? Entonces los padres preocupados, claro, consolan a sus hijos, pero el adolescente no quiere ser consolado. ¿Y cuál es su aspiración? Quiere ser, que tener autonomía, quiere hacer él lo que él quiere. ¿Sí? Quiere independizarse de la familia. A una cierta edad, por supuesto, alcanzamos la famosa autonomía. Somos nosotros, con el trabajo, por supuesto, los que generamos lo que necesitamos o con el trabajo, lo que ganamos con el trabajo, satisfacemos nuestros requerimientos o nos acomodamos, ¿sí? Pero ya no dependemos de la familia, de todo, sino nos autorregulamos, nos autosostenemos, etc. ¿Sí? El auto entonces es el prefijo para decir eso, que uno es independiente. Aquí el término es exactamente eso. No solamente hay entonces inducción de un imán sobre una espira, sino una bobina, por decir, puede generar un campo magnético sobre otra espira, lograr que haya una fuerza electromotriz inducida, sino la propia bobina que genera el campo en ella y para ella provoca una inducción electromagnética. Es muy largo la frase, entonces mejor autoinducción. ¿Ya? Y obviamente de esa propiedad tiene ciertas constantes, ciertas características. Se lo caracteriza mediante una constante, se llama inductancia o para muchos autoinductancia. Todo aquel elemento que genera campo magnético tiene su propia inductancia. Entonces de eso es de lo que se habla acá. A ver, antes de seguir adelante si quieren. Nuestra universidad es autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes, ¿me están escuchando? Que depende de ella misma. ¿No es cierto? Que Que no genera depende de nadie. a través de su consejo universitario, de sus claustros, nomina a sus autoridades, dicta sus propias normas. La misma universidad crea
qué sé yo, justicia universitaria, un ente regulador que se llamará auditoría interna, creo que se llama. Es decir, que no depende de la justicia ordinaria, del ministro de Educación para que nos diga qué plan de estudios vamos a llevar, etcétera, ¿no es cierto? Todos en el Consejo de Carrera definimos cómo va a ser nuestra carrera, quién va a ser el director de carrera, cuántos semestres va a tener nuestra carrera, vamos a llevar teoría de campos o no vamos a llevar, no sé, nosotros en forma autónoma nos hemos, bueno, no directamente nosotros, pero como estamentos, digamos, docentes, estudiantes, hemos decidido regularnos, hemos decidido hacer esto por propia voluntad, decisión, etc. ¿Sí? Ese es el carácter de la autonomía universitaria, aunque en lo económico pues, no tenemos una autonomía, ¿no? La universidad debe generar también sus propios recursos y ser también económicamente autónomo. Incluso por ley, el Estado está obligado, no el gobierno, el Estado está obligado a darnos el soporte necesario para el funcionamiento de la universidad. Y por ahí perdemos ciertamente bastante autonomía. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con el concepto de toda palabra que va precedido de auto? ¿Sí? Bien. Para comprender esto, por tanto, inicialmente vamos a hablar de inductancia mutua. ¿Qué quiere decir? Que una bobina 1, una primera bobina, por donde circula una corriente I1 que varía con el tiempo. ¿Por qué quiero que varíe con el tiempo? Para que genere un campo magnético también dependiente del tiempo. Y a su vez, como el campo cambia con el tiempo, va a generar un flujo magnético cambiante o dependiente del tiempo. ¿Sí? Esa es la idea. El flujo magnético que esta bobina va a generar en el espacio que la rodea es esta. Por tanto, sobre otra bobina que estuviera en su vecindad, va a generar una corriente inducida en una segunda bobina. Como este esquema. Una bobina, por una bobina 1 circula una corriente. Esta corriente genera un campo como este que está pintado con rojo, ¿no? Algunas líneas estoy dibujando, otras son las que están por aquí, no tienen sentido. Aquí colocamos una segunda bobina, pero esa bobina no tiene corriente en principio. Tampoco está alimentada por una batería, nada, está suelta. En cambio, esta le hemos conectado un generador, alguna fuente que genera una corriente variable continua. Sobre esta bobina que no hay nada, como este campo que genera la primera bobina le va a atravesar también, ¿no? Entonces aquí se genera un flujo magnético variable con el tiempo. Por la ley de Faraday va a generar una fuerza electromotriz inducida y por tanto una corriente inducida. ¿Qué será esto al otro sentido? Lo importante es que hay una corriente. Hay una fuerza electromotriz inducida entre sus extremos. ¿Ya? Entonces se habla en estos términos. La bobina 1 con su corriente 1 genera una fuerza electromotriz inducida en la segunda bobina. Genera una corriente inducida en la segunda bobina. ¿No? Es una corriente generada por la primera bobina. ¿Sí? A esto se llama inducción mutua. ¿Por qué mutua? Porque esta corriente cuando ya circula también va a generar un campo y ese campo también le va a llegar a este, entonces si bien este comenzó, pero en instantes después este también le devuelve, así que permanentemente hay una correspondencia, la primera en la segunda sobre la primera, hay una inducción mutua de 1 a 2 y de 2 a 1. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Sí? La corriente I sub 2 produce un campo V sub 2 variable con el tiempo
el flujo magnético de la bobina 2 genera fuerza electromotriz inducida en la primera bobina. ¿Sí? Este es el fenómeno conocido como inducción mutua. Y se aplica la ley de Faraday, Lenz, todo, no hay problema. Pero la autoinducción, por ejemplo, en la bobina 2, están presentes simultáneamente el flujo que generó la primera bobina y también el flujo que genera la misma bobina, la bobina 2. Hay dos flujos que genera esta corriente en la primera y esta corriente que genera el campo y el flujo magnético sobre la bobina 2. Las dos bobinas, los dos flujos están presentes sobre la bobina 2. Por tanto, además de la FEM inducida debido a la primera bobina, hay una fuerza electromotriz inducida por la segunda bobina C en ella misma. A este fenómeno se llama autoinducción. Eso ocurre no solamente aquí, sino también aquí. Sí, en cada bobina, aparte de haber una inducción de otra bobina, una fuerza electromotriz inducida por otra bobina o por otro campo, si quieren, en ella misma, si la corriente cambia, el campo cambia, el flujo magnético cambia, en ella misma se produce una fuerza electromotriz inducida en ella y por ella misma. A ese fenómeno se llama autoinducción. Hay muchos problemas en donde es interesante calcular el coeficiente de inducción mutua, etc. Nos interesa el fenómeno de la autoinducción. Sobre eso, y con eso parece estar suficiente, ¿cómo se calcula la fuerza electromotriz autoinducida y cómo se calcula la inductancia? Entonces analicemos la bobina, por donde circula una corriente I variable con el tiempo. Entonces genera su campo, pero es un campo variable con el tiempo. ¿Sí? Entonces la fuerza electromotriz autoinducida es de la misma familia que la fuerza electromotriz de Faraday, de Faraday-Lenz, ¿no? Pero solamente que en este caso lo que cambia, por supuesto cambia el flujo, pero colocando todo, lo que cambia es la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica cambia con el tiempo, va a haber entonces una fuerza electromotriz inducida en la misma bobina. ¿Ya? A esta cantidad se llama fuerza electromotriz autoinducida. Y se suele denominar con epsilon sobre L. Y esta L es una constante, se llama la autoinductancia o simplemente inductancia. Y depende de todas estas cantidades. Fíjense, tiene n vueltas la bobina, tiene una longitud h, por ejemplo, una longitud h, tiene una sección transversal S. De todo eso depende esta constante llamada autoinductancia. Eso es lo que se está haciendo aquí. Aplicamos la ley de Faraday-Lenz. Como cambio del flujo magnético, aplico la regla de la cadena. Como está cambiando la corriente, puedo derivar esta cantidad respecto de I de la corriente, como también puedo derivar la corriente respecto al tiempo en cadena. Esto es posible hacerlo. ¿Ya? Para muchos electromagnetos, es decir, bobinas en nuestro caso, esta derivada del flujo magnético respecto de la corriente es una constante. Es justamente a esa constante al que se lo está llamando inductancia. ¿Sí? Y obviamente aparece la derivada de I respecto al tiempo.
Es decir, L siendo la derivada de flujo magnético respecto a la corriente, su unidad es el Weber sobre amperios, y a eso se llama Henry. Y se simboliza con H mayúscula. Ahora sí, con eso la ley de Faraday-Lenz o la fuerza electromotriz inducida tiene ese carácter, ¿no? Nosotros vamos a trabajar de esta forma con la fuerza electromotriz autoinducida o la FEM autoinducida menos L de I de T. Igual se trabaja por separado para fines de cálculo tanto de la fuerza electromotriz inducida como también el sentido de la corriente inducida. ¿Ya? O sea, igual se aplica la ley de Lenz por separado. Algunos ejemplos de este fenómeno lo complementaremos el día viernes, porque el tiempo de nuevo está por concluir, ¿ya? Entonces, con esto yo me despido por ahora, hasta el día viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao, hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.